Hola amigos, vamos a explicar ahora un poco sobre los músculos que estudiamos aquí en las clases y como no puedo tener la clase directamente con vosotros, quiero explicaros el tema a través de este video. Y nosotros cuando pintamos, lógicamente no necesitamos ser médicos para poder hacer una fisonomía de la cara o para hacer los rasgos de una mano, para hacer un cuerpo. Necesitamos de mucha observación, eso sí. Necesitamos saber qué es lo que estamos viendo. Y en ese saber qué es lo que estamos viendo a veces nos cuesta comprenderlo porque nos falta el asumir la estructura interna de lo que observamos. Y eso es lo que quiero que vayáis viendo vosotros en vuestras no sé, posibilidades, aquellos que tengan acceso a Internet, que puedan buscar en Internet musculaturas del cuerpo, aquellos que tengan acceso a revistas, que busquen dentro de las revistas aquellos cuerpos o músculos para poderlo comprender un poco más. Nosotros tenemos un cráneo que a simples rasgos es como un rectángulo sobre una esfera. Así es como lo comprende Loomis o como lo comprendían algunos estudiosos del arte. Y dentro de este cráneo existen músculos que lo cubren, que tapan esa composición ósea que tenemos. En la parte frontal yo divido la cara en tres partes así, a grandes rasgos, la parte de arriba, la parte del centro, la parte de abajo. En la parte de arriba tenemos un par de músculos bastante grandes, que son frontal, así se llama músculo frontal, que es un músculo que va del centro de la cabeza, se llama galea aponeurótica, y desde ese centro de la cabeza, de esa galea aponeurótica que viene a estar más o menos, yo como no tengo pelo, pues se ve bastante bien el sitio, más o menos por el centro del cráneo, ¿no? Eh, y ese músculo va desde el centro del cráneo a la piel de las parte de las cejas, al borde supraorbitario de la ceja. Está esta parte por acá. Son dos músculos, como os digo, uno por un lado, otro por el otro. El cuerpo, el ser humano es un ser dual complementario, es decir, somos simétricos. Entonces lo que pasa por aquí también pasa por allá. Luego, ese músculo frontal que os digo, que va del centro del cráneo hasta las cejas o desde la galea aponeurótica que se llama hasta la piel del borde supraorbitario, mueve el cuero cabelludo. Es decir, nosotros cuando movemos el músculo frontal se nos mueve en las cejas, se nos mueve el cuero cabelludo y se producen esas arrugas de interrogar. ¿Qué? ¿Cómo? Son aquellas personas que son interrogativas, suelen tener muchas arrugas en la frente o suelen tener estas arrugas notorias del entrecejo de preocuparse por saber, por preguntar, por tener una actitud más incisiva. Bueno, ese es un músculo. Después tenemos otro músculo acá que se llama el músculo temporal, que es una especie de músculo en forma de abanico que se une al hueso temporal y se sitúa al lado de cada cráneo, en ambos lados del cráneo, a la altura también de las orejas, y se extiende, como os decía, en forma de abanico y se origina en la cara profunda del hueso temporal y se extiende hasta la apófisis coronoides del hueso maxilar inferior o mandíbula, es decir, es el músculo que nos levanta la mandíbula. Interviene en la masticación también, junto con el masetero y con los otros músculos que tenemos ahí en esa zona de la cara, pero su función específica es la de cerrar la boca. Es el músculo más potente de la articulación temporomandibular, si es que se lo podemos llamar así. Ese músculo junto con el masetero ejercen una potencia pueden elevar incluso 90 kilos al presionar, al tirar la mandíbula hacia arriba. Bueno, como os decía, estamos viendo los músculos de la parte alta de la cara y están el temporal, está el frontal y están los orbiculares de los ojos, en ambos lados, en ambos ojos. El músculo orbicular de los ojos forma una especie de anillo palpebral, se llama porque parpadea, nos sirve para parpadear y
es un anillo que está alrededor de los ojos y tiene esas tres porciones, la palpebral, que ocupa ambos párpados de los ojos, está también la porción orbitaria, que es la parte del anillo grande alrededor de los párpados, que existe sobre el maxilar, y el surco lacrimal, que es esa fisura que tenemos en la entrada del ojo. Hay una fisura, una especie de surco, y ese surco lacrimal. El músculo grande orbicular se encarga de abrir y cerrar los ojos y la porción palpebral se encarga del parpadeo. Ese parpadeo suele ser en ocasiones automático, uno no es consciente, a veces es consciente, tú quieres cerrar los ojos y los cierras, pero el parpadeo suele ser automático. Bueno, eso a nivel de la parte alta, y ahora nos estamos metiendo en la parte del centro de la cara. La parte del centro de la cara tenemos el hueso cigomático, esta apófisis cigomática que tenemos acá, por donde va también un músculo cigomático, pero en la parte trasera desde donde tenemos la patilla hasta el maxilar hay un músculo muy fuerte que lo llamamos el músculo masetero, el músculo, vamos a ver, el músculo masetero es una porción, como os digo, que coordina o coopera o colabora con el músculo temporal a la hora de masticar y a la hora de elevar la mandíbula hacia arriba. El masetero se extiende, como os digo, desde el arco cigomático hasta la apófisis cigomática del carrillo, hasta el hueso maxilar inferior, es decir, va desde la apófisis cigomática, del hueso cigomático, hasta el maxilar inferior para poder cerrar la boca, cerrar la mandíbula de abajo. Y como os decía, ejerce una fuerza inmensa, más de 90 kilos de poder. Hay otro músculo, el músculo cigomático mayor y el menor, que están por encima del pómulo, que son los que se encargan de la sonrisa, de reír. Luego está el músculo elevador del labio superior, y ese músculo es un músculo chico que va en el ala de la nariz y se encarga de elevar el labio superior. Están los laterales de la nariz, como os digo, en forma de cinta delgada, y se inserta en la apófisis orbitaria interna frontal de la piel y de ahí a la parte posterior del ala de la nariz, es decir, nos eleva la parte del ala de la nariz. Después está el músculo nasal propiamente tal, que es ese músculo que cubre el tabique nasal, ese músculo grande, medio triangular, que va cubriendo el tabique nasal y comunica a la cara esa expresión de apetito. Después tenemos el músculo bocinador, que es un músculo horizontal, es un músculo ancho y plano que está detrás del masetero y se inserta en la apófisis alveolar del maxilar y va de ahí a la articulación mandibular, temporomandibular, si podemos llamarle así. Interviene para silbar, para soplar, para chupar hacia el interior los músculos de la boca. Y después tenemos el músculo cuadrado del mentón, que es el que se encarga de nuestros gestos, de poder bajar y subir el labio. Se dobla también el labio inferior, dobla hacia afuera. Eso lo hace el músculo cuadrado del mentón. El músculo cuadrado del mentón es un musculito que tenemos aquí a ambos lados de la barbilla, y en el centro, en el interior de ese músculo cuadrado, tenemos la borla del mentón o músculo mentoniano. Ese músculo mentoniano es un músculo pequeño en la barba
que tiene forma conoidal y se inserta en el maxilar inferior debajo de las encías y de ahí va hasta la barbilla. Ese músculo sirve para levantar la barbilla, para elevar la barbilla. Y por último, el último de los músculos que tenemos en la cara es el orbicular de los labios. Y ese músculo orbicular de los labios es un músculo en forma elipsoidal, en forma oval, recorre la parte circundante del labio, y es el músculo de los besos, el músculo de soplar, el músculo de besar, el músculo de arrugar los labios hacia afuera o hacia adentro también. Bueno, estos son los músculos típicos de la cara, no creo que se me haya quedado ninguno por ahí. Los músculos externos, por supuesto que hay otros músculos internos, pero a la hora de dibujar a nosotros nos interesa la superficie, aquello que está a flor de piel. Pienso que con eso tenemos una idea de qué es lo que ocurre en nuestra cara, y si podéis buscaros un cráneo, buscaros una imagen de los músculos en sí, para que sepáis dónde están. Yo los he estado dibujando aquí en el pizarrón, pero claro, no se ven. Tengo un dibujo acá con los músculos más importantes de la cara. Hay mucha información en Internet que podéis utilizar para comprender cuáles son los músculos, dónde van y para qué sirven. Y os digo que una vez que los memorizáis, yo hace mucho tiempo que los estuve estudiando, ahora estoy repasándolos y hay muchas cosas que a uno se le olvidan, pero lo que no se te olvidan son las imágenes de las formas de estos músculos. Uno sabe que el bucinador era horizontal, que el cigomático es vertical y que cubre el carrillo, y que el temporal viene de encima de la oreja y que el frontal viene hasta las cejas desde la mitad del cráneo. Es decir, todas esas cosas se te quedan grabadas, y a la hora de hacer un retrato tú te das cuenta de la persona que tiene el frontal más desarrollado. El frontal tiene tres porciones, tiene una porción cóncava, plana, cóncava, convesa, y junto a las cejas otra parte convesa también. Entonces, ese saber cuál es la forma de ese músculo te da a entender cómo hacer una frente de perfil. Saber cómo funcionan los músculos de la nariz te sirve también para poder construir la nariz con esa forma que te dan estos músculos. El saber el orbicular de la boca, por dónde va y qué forma tiene, te sirve también para construir la boca. La barbilla también sabes que son cuatro músculos, hay dos externos, dos internos, y que forman esa barbilla con una hendidura en el centro. Todos esos pequeños datos que te da el conocimiento de los músculos te ayuda a poder construir cada vez mejor esa figura humana que queremos graficar a la hora de hacer un retrato. Os dejo con esta información, es corta, pero ojalá que pudieseis asistir a clase donde esta comunicación se hace de tú a tú y con la intervención de vuestras inquietudes, vuestras preguntas, y de esa forma vamos aprendiendo todos. Muchas gracias y hasta el próximo video. Si os ha gustado, os suscribís y ponéis like. Muchas gracias. Compartirlo también con vuestros amigos si tenéis. Gracias.